Bendiciones y salud a todos mis amigos y amigas, hermanos y hermanas y todo participante de esta programación del Centro del Buen Samaritano Iglesia Monasterio con su pastor y doctor Nicanor González, aquí para presentarle una programación más de apologética o defensa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y con lo subtópico que estamos usando para elaborar más el Evangelio de Cristo y ponerlo más relevante, más relativo, más condescendiente, más contextualizado, más realizado, más formado al tiempo y a la época de nosotros. Estamos mirando cómo el Evangelio de Jesucristo puede darnos soluciones para precisamente los problemas que surgen continuamente en nuestro diario vivir. Y estamos usando el término perspectiva. Y estamos tratando de interpretar el supuesto problema a través de una perspectiva correcta. Y que en esta ocasión estamos interpretando la perspectiva que tenemos del problema para entonces declarar que es un problema de verdad. Si usted sigue la secuencia de mi enseñanza, entonces vamos a seguir aprendiendo con los modelos que vamos a usar en el texto sagrado, hombres y mujeres que también tuvieron sus problemas existenciales y que hoy en día pueden informarnos a nosotros de cómo nosotros podemos tratar con esos problemas que vienen a la vida de cada uno de nosotros. La vida es compleja. La vida es perpleja. La vida se vive una sola vez aquí en la tierra y después se sigue viviendo en la eternidad si preparamos nuestra alma y espíritu para vivir en el más allá. Aunque vamos a vivir en el más allá, pero la condición del más allá depende de cómo acondicionamos nuestra vida aquí en el más acá, que es el presente actual de nuestra existencia. Y para esta ocasión estamos mirando a Salomón, el hombre que se estableció como el más sabio 3000 años atrás. Y habían otro hombre sabio en el tiempo de Salomón, pero él dio la marca de el más, como ocurre aquí en nuestro presente, que hay personas que tienen un grado de inteligencia más que todo lo demás humano. Entonces lo consideran esa persona como el hombre o la mujer más inteligente. Y así sucesivamente ocurre en nuestro diario vivir existencial. Salomón, en el capítulo 2 de Eclesiastés, dijo, en el verso 17, aborrecí por tanto la vida. Wow, esa palabra fuerte, ¿no? Porque la obra que se hace, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, otra palabra fuerte. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu.
Y no solamente él aborreció la vida, la obra que se hace debajo del sol, también aborreció el trabajo que él había hecho debajo del sol. Y lo aborreció porque tendría que dejar, después que muriera, el trabajo que él hizo a otra persona. Ese Salomón, filosofando con su realidad existencial y usando estos términos fuertes, que también lo vemos que Jesús lo usó en Mateo 10, 37 y 38 y en Lucas 14, 26. Porque en Mateo 10, 37 y 38 Jesús dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Igualmente el que ama hijo e hija más que a mí, no es digno de mí. Igualmente en Lucas 14, 26 también se registra esta enseñanza. ¿Ve? Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y a madre, y mujer e hijos, y hermano y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mis discípulos. Wow. ¿Usted sabe las sectas religiosas que han surgido de 2000 años atrás, tergiversando estas palabras de Jesús en el Evangelio? Tergiversando las palabras de 3000 años atrás, que Salomón vivió 1000 años antes que Jesús. De Salomón, que Salomón habló de aborrecer la vida, el trabajo y todo lo que se hace debajo del sol. Cuando nosotros vamos a la Real Academia Española y miramos la interpretación de aborrecer, la Real Academia Española nos dice los sinónimos de aborrecer: despreciar, detestar, odiar, abominar, execrar, reprobar, condenar. A diferencia de amor, apreciar, estimar y admirar. Eso es lo contrario. Aborrecer. Entonces algo que es aborrecible, algo repugnante, detestable, abominable, condenable, odioso, infame, atroz, reprobable. ¿Ve? Entonces aborrecimiento es repulsión, aversión, odio, desprecio, repugnación, antipatía, rabia. En Juan 3:16, el apóstol nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en Romanos 5:8 nos dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La acción de Jesús fue una acción de puro, perfecto, concreto, absoluto amor hacia nosotros los seres humanos. El lenguaje de Jesús siempre fue un lenguaje de amor. Y cuando usted lee el capítulo 17 de Juan, va a ver la oración sacerdotal que Cristo hace por los discípulos, por nosotros y por el mundo. Y todo lo que se refleja ahí es un lenguaje de amor. Entonces usted dice, pero ¿cómo él usó esa palabra de aborrecer en Mateo
10, 37 y 38, y en Lucas 14, 26, que no aborrece papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hijas. Porque la palabra aborrecer en griego significa amar menos, love less. No significa como se traduce en español. Recuérdense que cuando la Biblia se tradujo en español, ya había pasado por el hebreo, griego, latín, inglés, francés y después español. ¿Ok? Así que antes de llegar a la traducción en español, transcurrieron 5 idiomas. Y cuando se tradujo esa palabra aborrecer, si se interpretaba como se veía en el castellano, en español, entonces no iba a representar a Jesús, el que amó a la humanidad, el que estableció los 10 mandamientos en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, de honrar a papá y a mamá para que los días se nos alarguen en esta tierra. Y muchas sectas religiosas, hablamos de miles y millones, tomaron ese verso literalmente como se dice ahí. Y comenzaron a aborrecer a papá y a mamá, y a despreciarlo, y a cumplir con a detestarlo, a odiarlo. Y hasta el día de hoy todavía existen esas sectas religiosas que han tomado el texto literalmente como lo dicen, sin conocer el contexto histórico y la hermenéutica que lleva a poder interpretar correctamente esa palabra aborrecer. En esta palabra, cuando Salomón dice aborrecí, amé menos la vida, amé menos el trabajo. Eso fue lo que quiso decir Salomón. Y eso fue lo que quiso decir Jesús. El que ama más a papá y a mamá, a hermano y a hermana, a hijo y a hija, no es digno de ser mi discípulo. Porque si Dios es el creador de nuestra existencia, nosotros entonces nos debemos a Dios. Y si Dios hizo a papá y a mamá para nosotros venir a existencia, entonces si nacimos nos debemos a Dios. Bueno, si miramos la realidad humana, tal parece que papá y mamá no hicimos el trabajo correcto de dejarle saber a ese niño y a esa niña que Dios tenía que ser primero en sus vidas. Y nosotros nos convertimos en primero en los hijos de nosotros, en las hijas de nosotros. Al punto que hemos sido adorados, venerados, alabados por nuestros hijos. Y por eso es que cuando los padres mueren y los hijos están con esa adoración y esa alabanza, muchas veces entran en un trauma tan grande que duran toda su vida tratando de sobrevivir la partida de papá o de mamá. Lo mismo ocurre con papá y mamá cuando un hijo parte primero que ellos o ellas. Que muchos no pueden superar esa situación. Déjame apagar esto aquí. Entonces
la idea es cómo nosotros podemos leer estos textos bíblicos, leer Eclesiastés 2:17, interpretar correctamente la palabra aborrecer, amar menos. Y cómo los padres podemos decirle a nuestros hijos, ustedes tienen que amar más a Dios que a nosotros. Y los hijos decirle a los padres, ustedes tienen que amar más a Dios que a nosotros que somos sus hijos. Para eso se necesita un encuentro con Dios, una conversión al Señor, un conocimiento de la palabra, una relación con el cielo, lo cual es lo que no existe en sociedad. Todo el mundo ha tomado su camino, y especialmente los jóvenes cuando llegan a 11 años, que entran a la adolescencia de 11 en adelante, ya ellos no quieren obedecer a papá y a mamá en ninguna forma del mundo. Entonces, si hay una lucha interna dentro de la casa, ¿dónde está Dios en este paradigma? En esta ecuación, en este ambiente, en este espacio de lo que se llama crianza de la familia dentro de la casa. Entonces, la otra cosa es que el que dice que decidió amar menos la vida y el trabajo fue por la consecuencia que él pasó y tuvo al tener todo lo que tuvo aquí en la tierra. O sea, todo eso es para que nosotros aprendamos, crezcamos. Y no cometamos el error que cometió Salomón. ¿Sabes los hijos que tuvo Salomón? Las 1000 mujeres, que él tenía 1000 mujeres. 300 concubinas y 700 esposas. Y todas ellas tenían sus casas y sus lugares en una área ahí que Salomón tenía. Tenían sus dioses, sus altares, sus adoraciones. Ese tiempo de Salomón fue crítico. Amén. Happy birthday, Yvette. Muy bien. Congratulations. Una buena edad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender, comprender o por lo menos conocer lo que este hombre tan sabio nos está enseñando a nosotros en esta época tan crítica que estamos viviendo en sociedad? ¿Cómo comenzar a amar menos todo lo que interrumpe, corrompe nuestra relación con nuestro Padre Celestial, nuestra relación con nuestro Salvador Jesucristo, nuestra relación con la persona del Espíritu Santo? El Paracleto de Juan 14, 15 al 17, que sería enviado para estar en nosotros y con nosotros hasta para siempre. ¿Cómo nosotros entonces poder tener la capacidad de amar menos y que no necesariamente usar la palabra en el término que se traduce de desprecio, de detestar, de odiar? No. Porque el Evangelio no quiere que nosotros odiemos a nuestros padres, ni a nuestros hijos, ni a nuestras familias, no. Amar menos. Entonces, como Dios es el ser de nosotros, nuestro creador, Él es que merece toda adoración y alabanza de nosotros 24/7. Bien. Y cuando Cristo enseñó eso en Lucas, capítulo 14, fue un momento cuando él vio grandes multitudes que iban con él.
capítulo 14, verso 25. Y él se paró delante de esas grandes multitudes, porque muchas veces nosotros vemos esas grandes multitudes y lo que hacemos es que lo hacemos seguidores de nosotros y no de Jesús, no de Dios. Y es un problema. Lo hacemos fanático de nosotros y no de Dios. Bien. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, no ama menos a su papá y a su mamá, a su mujer, a sus hijos y a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mis discípulos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos. Todavía Cristo no había cargado su cruz. Todavía no había venido el momento de la semana del Calvario. Y ya le está hablando de la cruz, de cargar la cruz. Porque él sabía que iba a cargar una cruz subiendo una montaña que era más pesada que él. Y él está hablando de precisamente los problemas que vamos a tener en el diario vivir al declararnos que somos hijos de Dios. Bien. Grande multitud, estamos hablando de miles de personas. En nuestros tiempos, miles de personas, para muchos que están con esos grupos de personas, les representa un equivalente de mula, dinero. Y que hay que hablar lo que ellos quieren oír, hay que mantenerlo contento, porque así ellos siguen dando las ofrendas que yo necesito para yo tener mis comodidades, tener lo que necesito tener. No, Cristo dice a esa grande multitud, el que no ama menos a papá y a mamá, hermano y hermana, esposo y esposa, no puede ser mi discípulo. Entonces, aparentemente parecen palabras fuertes, pero Jesús, que conocía el corazón de cada uno de ellos, le dejó saber que este asunto no es para que ellos vengan a ver milagros y portentos y maravillas, y los ciegos ver, y los mudos hablar, y los sordos oír, y los paralíticos caminar, y los muertos ser resucitados, sino que tenía que hacerse una decisión interna profunda en el corazón de amar menos a todas las cosas de existencia de esta tierra, incluyendo a la familia más íntima, que es papá y mamá, hermano y hermana, esposo y esposa. Y no es que le están diciendo que no puede amar a esa familia tan cercana, no es lo contrario. Que no se pone a papá, a mamá, al esposo, a la esposa como tu Dios, como lo primero en tu vida. Y como psicoterapeuta licenciado del estado de Nueva York, que he visto tantos miles de gente a través de más de 40 años en este proceso profesional, y he podido experimentar con los pacientes y las personas que me vienen a ver, que muchos no se preparan para estas separaciones físicas, temporal, porque la muerte es algo temporal, especialmente si hay temor de Dios y morimos y vamos al cielo, y los que quedan siguen amando a Dios más que todo, no vamos a ver pronto. Ve. Pero nos concentramos más
en lo material, en lo físico, en las relaciones físicas, en las relaciones amorosas entre nosotros, que nos olvidamos que el primero que tiene que ser amado, querido y de todo es Dios, nuestro Salvador Jesús. Entonces, cuando desconcentramos nuestro amor de Dios en nuestras vidas, vamos a estar viviendo una vida equivocada. Y eso significa que los problemas que van a venir de separaciones, de muerte, de enfermedades, de aún irse de un país a otro país, nos va a dar más duro a esta persona que no tienen a Dios como su primer amor, como lo más principal, como lo más superlativo, lo más grandioso en la vida de cada uno de nosotros. Bien. Y por eso es que cuando un hombre y una mujer tienen a Dios primero, todo lo demás es secundario. Y aprendemos a aceptar un problema de separación, porque una muerte causa un problema en una familia. ¿Ve? Especialmente si el esposo se muere y no hay un ambiente económico para esa esposa mantenerse, y después esa esposa ya ha entrado en una edad de senior citizen, como le dicen en inglés aquí, que ya es una persona mayor, que no puede trabajar como antes lo hacía, y después no hay una divisa económica, eso causa un problema. Bien. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios, y aquí yo le puedo ayudar en ese particular. Que yo me retiré del trabajo pastoral y no tengo un salario como lo tenía cuando era un pastor, ya no está el salario. Por a través de los años nosotros tratamos de guardar algo, especialmente para estos días de lamento, de dolor, como dice Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan esos días malos, que después diga no tengo contentamiento. O sea, hay muchas personas que están viviendo, pero ellos viven el presente día de hoy sin pensar que viene un mañana y viene semana y vienen meses y vienen años que vamos a seguir continuando en existencia de vida y que esa vida moderna hoy en día depende de la finanza que hemos presupuestado y hemos guardado. Y yo sé que la persona aquí en los Estados Unidos de América, que es un país que tiene el Seguro Social, tiene el Medicare, el Medicaid, tiene cupones, tiene un sinnúmero de beneficios para las personas que no tienen los recursos financieros y son ciudadanos de este país o residentes. Y que muchas veces los hijos y los padres están confiando que no importa que llegue la vejez, que todo va a estar bien. No es verdad eso. No es verdad eso. Y aquí, para evitar problemas, que eso va a ser otra parte financiera, los problemas financieros, para que no tengamos problemas financieros en nuestra vejez, en nuestro tiempo ya avanzado, tenemos que comenzar a juntar desde temprano y sacar lo que se llama un annuity, un plan de retiro, que no le cobren tasas a ese plan de retiro y que se vaya acumulando a través de los intereses que se vaya a ganar. Todos esos planes los tienen los bancos, los tienen aquí en los Estados Unidos, en todos los lugares. Yo sé que en otros países lo tienen por igual.
Y si no lo hay, usted tiene que sentarse porque Salomón y nosotros son dos casos diferentes. Ninguno de nosotros va a llegar a tener materialmente lo que tuvo Salomón. Porque él dijo que después de él, ¿quién iba a hacer más de lo que él hizo? Él lo dice en Eclesiastés 1. Que después de él, ¿quién va a lograr todo lo que él hizo? Ok. Él se glorió diciendo todo eso, pero cuando llega al capítulo 2, verso 17, aborrecí la vida. Y todo era aflicción de espíritu. Así que lo dice. Todo era fastidioso. Fue fastidioso y aflicción de espíritu. Entonces, ¿cómo nosotros aprender a vivir conforme a lo que tenemos? Y si recibimos algo extra, ¿cómo guardar eso algo extra y no gastarlo? ¿Cómo yo puedo explicar esto a ustedes? Si usted no tiene un presupuesto para mantener un apartamento y una casa, pues usted no puede tener ni apartamento ni una casa. Si usted no tiene un presupuesto para pagar el seguro de un carro, y después el mantenimiento de ese carro, y los gastos de ese carro, usted no puede tener un carro. Tiene que andar en transportación pública. Ese es el orden. Salomón no tuvo problema con carro ni con nada. Él tenía su caballo, cuando fui a Israel, nos enseñaron esa parte donde él tenía su caballería. Tenía una parte especial, no tanto esos caballos especiales y hermosos y maravillosos. Hoy en día lo que está es la parte histórica del lugar donde él tenía eso. Entonces, para nosotros evitar el problema, ¿qué trabajo usted tiene? Si usted gana $2,000 mensuales o $3,000 mensuales, ¿ha hecho usted un presupuesto de cuánto paga de comida al mes? Que son las cosas básicas. ¿Cuánto paga de luz y gas? Si tiene un apartamento o una casa. De electricidad. ¿Cuánto paga de seguro del carro, del teléfono, de los cables? Hay personas que pagan así, pero nunca se sientan a poner números. Y están viviendo ahí, en el límite. Pero el problema es que nosotros estamos pasando en los años. Y como dice 2 Corintios 4:16, este cuerpo se va ajando, se va poniendo viejo. Y se nos está yendo la fuerza. Y después vienen las enfermedades y los quebrantos. Y entonces no hay nada acumulado de nada. Cuando pudo ver. Porque en el tiempo de Salomón él tenía mina de oro, mina de cobre. Se habla que en el tiempo de Salomón los niños le daban patada a la plata, que hoy en día eso cuesta mucho dinero. Y es tan rico que fue ese tiempo, 3,000 años atrás, en Israel. Entonces, si usted no quiere aborrecer su vida, porque recuerde que Eclesiastés se escribió en la edad avanzada de Salomón. Y como le dije, que cantar de los cantares, él entraba detrás de la morenita, la sulamita, para hacerle el amor con ella y aquí y allá. En Proverbio, él asentó un poquito más su vida en la crisis de la edad media de los 40, y él comenzó a hablar de los proverbios, y no hacer esto, no hablar mucho, peca el corazón. ¿Qué no habló Salomón en Proverbio? Pero en Eclesiastés,
y comenzó a decir, aborrecí hasta la vida. Es cómico eso, pero es serio. ¿Ve? O sea que él tuvo su época de gloria en Cantar de los Cantares, en su juventud. Tuvo su época de gloria después de 20 años de su juventud, que él mostró una sabiduría con las dos mujeres, que una niño amaneció muerto y la otra tenía a su hijo y tomó una espada, y la otra, que era la madre, dijo que se lo diera a la otra, y la otra dijo, no, mátalo. Entonces Salomón dijo, esta es la madre, y se hizo famoso por descubrir ese enigma que había ahí con esas dos mujeres. Bien. Pero entonces la Biblia establece en Reyes que Salomón comenzó a tomar mujeres de todos los lugares y de todos los reinos, y que estas mujeres corrompieron el corazón de él, porque él permitió que fueran idólatras y que trajeran sus dioses y su estatua y sus altares, y después puso todo esos altares en el templo que él hizo. Y es que aparte de Dios glorificarse cuando hizo el templo, que la Chequina, la gloria de Dios se manifestó, que los sacerdotes no podían ministrar, que Dios estaba feliz por lo que hizo Salomón. Y en menos de tiempo estaba Salomón poniendo altares de todos los pueblos alrededor de Israel. Imagínese usted. Y estaba tan mal Salomón que tenía un harén de 1000 mujeres, como mujeres de él. Así que, ¿cómo no va a decir que aborreció su vida? Porque esa no fue la forma que Dios intencionó que el ser humano viviera. Adán estaba solo, lo durmió y le sacó una mujer de su costilla y lo casó. No sacó otra Eva o otra Eva, no, una. Bien. Entonces, podemos entender y hasta llegar a comprender que fue aceptable que Salomón dijera, aborrecí por tanto la vida. Aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Porque entonces él dice, tendré que dejar a otro que vendrá después de mí, porque entonces tantas personas que trabajan para acumular riqueza y gloria y casa y de todo, y después se mueren. Entonces alguien que no hizo nada, él lo dice, o sea, alguien que no hizo nada comienza a heredar todo. Y él vio que esto era aflicción de espíritu y que era vanidad de vanidades. Entonces, en Mateo 5, 6 nos habla de hacer tesoro en los cielos. ¿Por qué yo quiero tener 20 casas, 100 casas, 50 carros? ¿Por qué? Aviones de toda la clase, de todos los colores, helicópteros. ¿Por qué? Es un problema humano de nosotros, del ego de nosotros. De querer ser más rico que, querer tener más que, para que me pongan en la revista que soy el hombre más rico, la mujer más rica, la que tengo más traje, más zapatos, más de todo. Yo me imagino cuántas chancletas tuvo Jesús en su vida, que no había zapatos ya. Cuánto vestuario tenía Jesús en su vida. No tenían que cortarse el pelo, porque el pelo y la barba se la dejaban crecer hasta morirse. Entonces,
¿cómo podemos aprender del maestro de maestro, el fundador de la iglesia, y no dejarnos llevar de todos estos predicadores y gente que están hablando que Dios te va a dar un carro de $300,000, que te va a dar un avión, que te va a dar una casa más grande? Ay, Dios mío. Salomón dice que él aborreció todo eso. Y por tener todo eso, lo hizo amar más todo eso que a su propia vida. Cuando Jesús dijo que la vida es más que el alimento, que el vestuario y que todo. Lee el Evangelio. Mateo 5, 6, 7. Lee esos 3 capítulos solamente. Mateo 5, 6, 7. Léalo. Porque hay una situación de vanidad en la vida de nosotros que produce esos problemas. Entonces hay que definir qué es felicidad entonces. Gastar lo que ganamos, consumir lo que ganamos, porque otro se va a quedar, porque él también tenía su crisis existencial. Decía, ¿para qué trabajar si otro, pues esa es la vida. Si tú tienes 500 hijos, 400 hijos de 1,000 mujeres, tú tienes que dejarle la herencia a ellos cuando te mueras. Es el otro, esa es la otra. ¿Ve? Lo bueno es que hoy en día hay testamento, que usted puede, antes de morir, hacer tu testamento y delegar quién va a recibir qué, para que no haya matanza y criminalidad, porque he tenido situaciones con familias que se han matado físicamente por una casita, por miles de dólares, una cosa increíble. Porque le han dado prioridad a lo material. ¿Qué le vale al hombre y a la mujer ganarse el mundo y perder su alma? Y la crisis en la familia viene cuando alguien que tiene posesiones muere. Ahí se sabe quién es el que lo aborrece, lo detesta, lo odia. Ahí se sabe. Y continuamente hay esa lucha dentro de nuestra sociedad, porque hemos desordenado el orden del amor hacia Dios. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así por él dijo, sé vivir humildemente, con hambre, desnudo, en desierto. Eso no lo cita a la gente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá. Pero dijo eso después que él experimenta toda la escasez de la vida. Así que si usted no experimenta escasez, nada, no puede hacer uso de ese texto bíblico. Es que eso es lo más fácil de citarlo y decirlo. Salomón, al contrario, recibe toda la gloria que puede recibir un ser humano aquí en esta tierra. Y después que recibe todo, dice, lo aborrecí. Aborrecí. Que recibió todo y amó menos la vida. Amó menos el trabajo. Y consideró que todo eso era vanidad y aflicción de espíritu. ¿Para qué quería lograr Salomón? Esa es la otra pregunta, con toda esa riqueza y toda esa mujer y todos esos palacios y todas esas cosas. Mire, Salomón duró 8 años haciendo el templo que David quería hacer, pero Dios le dijo a David que él era un hombre que había derramado mucha sangre y que su hijo, su descendencia iba a hacer ese templo. Y David no se paró ahí. Él habló con la familia Irán y todo ese grupo de gente que producía madera, y él preparó ese templo antes de morir. Él le dejó todos los materiales a su hijo Salomón.
aunque no fue que lo edificó, fue su hijo Salomón. Porque Dios quería que alguien de paz edificara su templo. Es una gran enseñanza para nosotros, los líderes que estamos al frente de templos y congregaciones, que somos sanguinarios y peleamos mucho, y iracundos y somos de todo. Dios no quiere esa clase de gente en su casa, al frente. Quiere gente de paz, gente ecuánime, gente con una espina dorsal, gente que se deben dirigir por el Espíritu Santo para dirigir la grey del Señor. Gente que no se debe dirigir por el montón de gente, sino por la dirección del cielo. Y que aún los pastores tenemos que amar más, tenemos que amar menos a la congregación y amar más a Dios. Y hay veces que nos enamoramos tanto de la gente, del templo, del altar, del micrófono, de todo lo que ocurre en esa casa de oración, que perdemos la esencia del amor hacia nuestro Señor que nos llamó a la obra del Señor. Y yo siempre le decía a mi congregación, si yo no tengo tiempo para el Señor de esta obra, yo no tengo tiempo para ustedes que son la obra del Señor. Por eso siempre sacaba mi tiempo, siempre para estar, y como lo hago hoy en día, aún es mejor hoy en día, porque ahora estoy 24/7 delante del cielo. Y aún es más fácil hoy en día que estar con esa preocupación y esa aflicción de espíritu y fastidio y ansiedades que le vienen por tantas situaciones que tienen los seres humanos. Yo lo estoy atendiendo a un grupo de personas que están en terapia conmigo, en estos estudios con ustedes, pero no es igual al uno estar al frente de una congregación. No es igual. Entonces, así mismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Entonces, él dice que tendría que dejar a otro que vendrá después de mí. Otro iba a ser rey después que él muera. Otro iba a seguir los proyectos que él había comenzado. Otro, porque en el tiempo de Salomón, él estableció 12 distritos. En el Bronx, New York, hay 12 distritos que tienen concejal y tienen manager y dirigen todos esos distritos. Pues Salomón, hace 3.000 años atrás, él estableció y puso supervisor en cada distrito. Bien. Entonces, vemos que él tenía una crisis existencial de dejar por herencia todo lo que él había trabajado. No se preparó. Hay veces que los hijos de uno van a seguir el trabajo de uno y hay veces que no. Si usted es doctor y su hijo no quiere ser doctor, ¿qué usted va a hacer? En cuanto hijos se han descarriado, han hecho lo malo, porque han sido forzados a hacer una profesión que a ellos no les gusta. Pero los padres querían eso. Y que toda esta cosa nace del corazón por amor, para hacer. Ya no es una dinastía que si yo muero, mi hijo va a ser el pastor de la iglesia. Si yo soy pastor, no. Eso tiene que ser un llamado de Dios. Dios tiene que llamar a la persona. Los ministerios no se heredan, porque los ministerios los da Dios, los dones los da el Espíritu Santo. No es persona poniendo la mano en su cabeza, recibe el don de ciencia, no. Eso lo da Dios. Y el don del Espíritu Santo, eso lo da Dios. Y recibiréis poder, dice en Hechos 1:8, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, para ser testigos en el área donde vivimos, en el área adyacente donde vivimos y por todo el mundo. Entonces,
cómo tener una perspectiva correcta de nuestra faena, nuestro trabajo, nuestra existencia, nuestra forma de nosotros seguir viviendo en este planeta Tierra y confrontar cada problema que venga a nuestras vidas, viviendo en el presente y preparándonos para un mejor futuro. Bien. Y cada uno de nosotros tiene que hacer esa decisión de vida. Si usted no logró llegar a y tiene hijos e hijas, ¿cómo usted como padre puede ayudar a sus hijos para que lleguen donde usted no llegó? Y si sus hijos no llegaron y usted sigue siendo un abuelo, una abuela, ¿cómo entusiasmar a los nietos para que se pueda lograr llegar a? Y que sobre todas las cosas hay un amor primario que tiene que ver para con Dios, el creador de cada uno dentro de ese hogar. Y que cuando miramos la variante de los problemas y mencionando la perspectiva de los problemas y mirando a un Salomón como ejemplo, que lo adquirió todo. Y que en el capítulo 3, el verso 12, él dice, yo he conocido que no hay para ello cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y después dice, y también esto es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a comer bien si no tenemos dinero? Si lo malgastamos en otras cosas. ¿Cómo vamos a acumular si estamos dando nuestro dinerito que nos ganamos tan fuertemente a otra persona que se está haciendo rico con el dinero suyo? Bien. Porque la gente que son multimillonarios, ellos no se cansan. La gente que son multimillonarios, ellos ya establecieron una vida multimillonaria y tienen que tener esos millones para mantener ese estándar de vida. Entonces, lo poquito que usted y yo tenemos, también necesitamos mantener ese estándar de vida con lo poquito que tenemos. Pero lo poquito que yo tengo, yo no se lo voy a dar a ese millonario. No puedo. Porque estoy desviándome de lo que Dios quiere con mi vida y para mi vida. ¿Ve? Y eso es lo que ocurre. Un artista va a un concierto y se gana 20 millones de dólares. Y hay personas que van a vivir toda su vida y no van a ver $100,000 que ellos puedan juntar para su futuro y su tiempo. Bien. Entonces, ¿qué clase de vida nosotros estamos viviendo? ¿Usted sabe los millones de dólares que se gastan el Día de Independencia, el 4 de julio aquí en los Estados Unidos, con todas esas velas romanas que se tiran en todos los 50 estados? Yo pienso, si no celebrásemos y tomásemos todo ese dinero para ayudar a las naciones pobres, a los necesitados, seríamos mayormente bendecidos. Pero no, hay que celebrar. Y todos esos conciertos que se dan el día de independencia, que la gente tiene que pagar cientos de dólares, que no es gratis, entonces hay que pagar a todos esos artistas. Entonces, ¿cómo nosotros evitar todos esos problemas en nuestra edad avanzada, tratando de tener alguna acumulación en el tiempo que tenemos la fuerza para guardar algo y no tener que estar dependiendo del sistema? Porque el sistema, mira hoy en día,
el sistema de gobierno de Estados Unidos está cerrado y hay mucha gente que no están cobrando. Entonces no podemos estar confiando en los sistemas y en el orden. Vamos a confiar en Dios y vamos a confiar en todo lo que recibimos de parte de Dios para acumular algo. Como hizo José con la vaca flaca y la vaca gorda. Cuando vino la vaca gorda, ahí nadie hizo fiesta. Todo el mundo estaba guardando el trigo y Faraón y José guardaron el trigo por 7 años. Cuando vino la vaca flaca, Egipto era el único país que tenía comida. Y que eso fue todo ese medio ambiente que sufrió hasta la gente de Israel. Tuvieron que venir a buscar trigo. Eso afectó toda esa área del Medio Oriente. La escasez que vino. ¿Ve? Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que cuando nosotros tenemos a Dios primero, como dice ahí en Eclesiastés 2:26, porque el hombre que agrada, o la mujer que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. A mí Salomón es increíble cuando él se sienta a ver la cosa. Entonces él habla de que hay que comer, hay que beber, y que su alma esté alegre de su trabajo. Y que él vio aquí en el verso 24 de Eclesiastés 2, que él vio que todo era de Dios también. Ve. Porque entonces usar lo poquito que usted tiene de dinero para dárselo a todo el mundo, porque va a venir el momento que usted lo va a necesitar y ¿quién le va a dar a usted? Esa es la realidad que estamos viviendo. Si una persona tiene una casa, esa persona tiene que tener 15 o 20 mil dólares aparte guardado para lo que se rompa de la casa o algo. Y un seguro de huracanes, de terremotos, para que le den algún dinerito si algo así ocurre. Así es que estamos viviendo, lo que tenemos casa. Y no a última hora se daña la boila, hay que tomar prestado de a dónde. No, usted tiene que tener un dinero para la calefacción ahora que viene el invierno. Eso es sabiduría, porque estamos hablando que si agradamos a Dios, Dios nos va a dar sabiduría, nos va a dar ciencia, y esa ciencia va a producir gozo, porque estamos viviendo correctamente y le estamos dando la prioridad a Dios. Pero usted no puede vivir una vida alocada, que todo lo que le viene a la mente, vámonos, vamos a andar, vamos a gastar. No. Cada vez que usted trabaja en su trabajo 1 hora, usted perdió una hora de su existencia de vida. Si trabajó 8 horas, usted perdió 8 horas de existencia de vida. Y si ganó $100 en ese día o $500, trate de apreciar ese dinero y gastarlo en lo correcto, en lo debido, para que no se encuentren problemas existenciales. Y hay personas que no pueden tener dinero, ellos piensan que tienen que gastarlo. Personas que tienen familia y no tienen 2 o 3 centavos guardados en el banco para los días malos. Que están viniendo ya los días malos. Ve. Hace muchos años atrás, cuando yo era un joven pastor, pero siempre yo me destaqué con mis estudios y con mi forma de ser, así como ustedes me oyen y me ven. Y un pastor me dijo en un campamento, Nicanor está calladito, ese debe tener el banco virado. Y en ese entonces yo no había nada.
Y él no sabe el ejemplo que él me dio y dice, wow, él me ve como una persona que tengo, por la forma de yo ser, mis estudios, mi título, pero yo no estaba en ese ambiente porque todo lo había invertido en los estudios. El último doctorado me costaba $50,000 por año, doctorado en psicología. Entonces, todo lo que yo recibía lo invertí en los libros y en esos estudios. El primer doctorado en teología, el seminario, la maestría en divinidad. Todo eso, todo lo que yo ganaba lo invertí en mis estudios. Y ahora me siento a presentar a ustedes lo que yo aprendí como Salomón. Pero con sabiduría, con ciencia, con capacidad, para ayudar a cada uno de ustedes en ese particular. Así que hoy le decimos que puede adquirir este libro, Tu percepción determinará el destino de tu vida. Lo estamos anunciando, lo tenemos aquí en casa. Usted lo manda a buscar, me llama al 646-755-1290, 646-755-1290. Dice, doctor, yo quiero ese libro, Tu perspectiva determinará el destino de tu vida. Porque ahí le va a hablar de más concreto de todas las cosas que yo le he informado aquí a usted. Veo conócete a ti mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Así que todos los libros están aquí, son 11 libros que tenemos. Hay uno en Amazon, te pones Reverendo Nicanor González, Amazon Book, libro, y va a aparecer el libro que tenemos de la incomprensión del mal y la santidad de Dios. Ese lo puedo ordenar allá, pero todos los otros 10 libros yo los tengo aquí en casa. Si vive en el Bronx, en algún lugar, puede venir aquí y llamarme. Yo le mando la dirección para que pueda adquirir unos cuantos libros de eso. Y tenemos como 80 conferencias de salud mental, cómo conocer los síntomas de la depresión. Están en CD, 80 minutos. Tenemos toda esa conferencia. Si quiere ese menú, escriba Nicanor con R al terminar, Nicanor55@gmail.com. Nicanor55@gmail.com. Me escribe ahí y me dice, doctor, hello, mándeme el menú. Y yo lo que hago es que le mando el menú a su correo electrónico y usted va a leer los nombres de los libros, los nombres de las conferencias que tenemos. Así usted me bendice. La finanza que yo estoy recibiendo de la venta de estos libros es para mandárselo a Amazon, para entonces producirlo en Amazon para que la gente lo adquiera en el mundo entero a través de Amazon, porque Amazon cubre el mundo entero. Y queremos que usted pueda ayudarle en ese particular. Mañana nos vemos por la tarde. Seguimos tocando con algunas de las cosas que Salomón nos dejó como modelo para que tengamos éxito y no tengamos la crisis existencial que él tuvo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ya sabe este libro. 646-755-1290. Me llama, doctor, quiero su libro. Y hacemos los arreglos para que usted envíe el dinero por SEO y a la misma vez se le manda por correo. Dios le bendiga.